Bueno, entonces vamos a ver hoy forma ordenada lo que es el funcionamiento del transformador en términos generales, su circuito equivalente, el funcionamiento en vacío, el funcionamiento en cortocircuito, el funcionamiento en carga, el concepto de regulación y el concepto de rendimiento. Vamos a hacer un repaso entonces de lo que es un transformador, ¿sí? Entonces, en primera medida, lo que voy a hacer es analizar un transformador ideal. ¿Qué significa un transformador ideal? Es un transformador que no tiene pérdidas ni eléctricas, esto es, pérdidas ubicadas en los bobinados, ni pérdidas magnéticas, esto es, pérdidas en lo que es el núcleo del mismo conformado por este paquete de chapa que se está viendo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, el transformador, como ya habíamos visto, tiene un bobinado primario, ¿sí? Un bobinado primario y un bobinado secundario. Un bobinado primario constituido por N1 espira y un bobinado secundario constituido por N2 espira. Dependiendo del valor de N1 y de N2, este transformador será transformador elevador o transformador reductor de tensión, ¿sí? Entonces puede tener las dos funciones. En el caso que N1 sea igual a N2, es un transformador que solamente se utiliza de acoplamiento. Entonces, si yo tengo este transformador y arrollo un bobinado como está marcado acá, y le aplico una tensión B1, por ese bobinado va a circular una corriente I1. Ustedes saben que inmediatamente va a aparecer un campo magnético en ese bobinado, ¿sí? Que va a ser más o menos esto, que va a ser esto, un campo magnético, que por lo pronto lo que va a generar es un flujo que se va a establecer en esta máquina, o en el hierro. Ahí está, en amarillo le dibujé cómo se genera ese flujo, ¿sí? Si yo quisiera marcar para qué lado va, sería para ahí, y sería para ahí, y acá, bueno, acá al revés, ¿no? Eso sería cómo se generaría el flujo. Perdón, tengo que, acá, para allá. Uno para allá, el otro para allá, el flujo, y estamos. Entonces, al haber un flujo y al haber un arrollamiento, inmediatamente, ¿qué aparece? Ustedes ya saben que por la ley de Faraday, me lo explicaron en la clase pasada, al circular una corriente y al establecerse un flujo que va a ser variable en el tiempo, por este arrollamiento, inmediatamente se genera una FEN inducida. Una FEN inducida que es igual a la variación del flujo en el tiempo, la derivada de phi respecto de t, por la cantidad de espiras que tiene ese arrollamiento. Bueno, ese flujo me va a inducir en este otro bobinado también una FEN que va a depender de la variación del flujo, va a depender del número de espiras 2, y ahí me aparecerá la FEN E2, ¿sí? Podemos ver en este otro grafiquito cómo tengo un bobinado, en este caso es un corte sobre el transformador, donde tengo el bobinado primario más afuera y el bobinado secundario son concéntricos, y el núcleo magnético sería el amarillo. El núcleo magnético siempre va a estar conformada por chapas
de acero ferromagnético. Bien, entonces, hasta acá lo era lo que nosotros teníamos con el transformador. Bueno, aclaración. El núcleo se construye con chapas de acero de alta permeabilidad, la permeabilidad, la mu, alta permeabilidad. ¿Para qué? Para reducir corrientes parásitas, y tengo que utilizar chapas de pequeño espesor. Para reducir temas de histéresis, justamente estas chapas tienen un tratamiento. Los valores de permeabilidad relativa del material están entre 2000 y 4000, ¿sí? Eso es más o menos lo que podemos estar. Bueno, voy a ver entonces qué pasa con un transformador ideal en vacío. Ya dije que un transformador ideal no tiene ni pérdidas eléctricas en el cobre de los bobinados, ni pérdidas magnéticas. Bueno, si yo pongo una tensión B1, como les decía, inmediatamente va a circular una corriente por este bobinado y se me va a generar una FEN. ¿Sí? Si se me genera una FEN, se me va a establecer un flujo. ¿Por qué? Bueno, por la regla de la mano derecha. Si ustedes acompañan con la mano derecha el conductor, ¿sí?, de la forma que lo tengo, y lo tratan de envolver, la envoltura de sus dedos generaría la dirección del campo o del flujo. Ese flujo fundamentalmente se va a establecer por el material y no por el aire. Se va a establecer por el material. El material ferromagnético es un buen conductor de ese flujo. Entonces se va a establecer un flujo mutuo ahí. Ese flujo va a inducir una FEN, porque es un flujo que es común, viene por acá y viene por acá. Entonces, en este otro bobinado me va a inducir una FEN, ¿sí? Me va a inducir una FEN, como lo vemos acá. Bien, como les había adelantado, la FEN, o la tensión en este caso, que va a ser similar, porque al no tener y al ser ideal, esta tensión que está acá es lo mismo que esta FEN aplicada acá, con signo negativo. Entonces, la FEN es N1 de phi ADT. Phi, ¿quién es? Phi mutuo, ese phi que está establecido en el núcleo de ese transformador. Lo mismo voy a tener con E2, ¿sí? Miren, E2, lo mismo, lo mismo. Se me va a inducir. Bien, pero ustedes saben que un flujo instantáneo tiene una función que depende del coseno de omega t. Entonces, si yo derivo esta expresión, la FEN termina siendo omega, porque sale del coseno, del argumento, por N1, que ya lo tenía, el flujo mutuo por el seno de omega t. ¿Sí? En este caso el flujo mutuo es el flujo igual al flujo máximo por el coseno de omega t. Bien, entonces tanto para E1 como para E2 me queda, para E1 como para E2, me quedan expresiones de tensión instantánea, que está variando con el tiempo. Ustedes saben que lo que precede a estar multiplicando al seno de omega t, a lo que le va a dar la variación, es el valor máximo de esa función, ¿sí? El valor máximo. Entonces, el valor máximo de la Fn2, ¿cuál será? Omega N2 por el flujo máximo. Si yo al valor máximo lo divido por raíz de 2, voy a tener el valor eficaz, ¿sí? Entonces, este valor que tengo acá, dividido raíz de 2,
me da el valor eficaz. Es ni más ni menos que lo que está hecho acá, ¿sí? Omega es 2πf por N1, por el flujo máximo, dividido raíz de 2, ahí tienen el valor eficaz de esta expresión que está acá. Ese valor eficaz es ni más ni menos que 444, la frecuencia, el número de espiras por el flujo punto. Acá lo tenemos, expresión final. Sí, bueno, de tanto para E1 como para E2. E1 y E2. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Sí, todas las que quieran. Ustedes me interrumpen, a medida que yo voy me pueden interrumpir, me dicen no entendí, a ver más despacito, esto ya lo vimos. Tengo una duda. Cuando digo inducida, ¿es lo mismo que instantánea? No. Si yo establecí este flujo acá, este flujo está circulando para allá. ¿Sí? Este flujo está circulando para allá. Entonces, este bobinado que está acá está viendo un flujo variable. Si yo tengo un flujo variable, ¿qué sucede? Si yo tengo un flujo variable en el tiempo, ¿sí? Un flujo variable en el tiempo, me aparece una FEN instantánea. Eso es la FEN inducida. La FEN que se me va a aparecer acá y la FEN que me va a aparecer acá. Ahora, esa FEN tiene una variación temporal. La FEN tiene una variación temporal, es una FEN de transformación, se llama FEN de transformación. Va a tener una variación temporal. ¿De qué tipo? Bueno, como la que está acá, como esta que está acá. Una FEN temporal. Y esa FEN temporal tiene un valor máximo y tiene un valor eficaz, ¿sí? Pero eso es FEN temporal y por otro lado, vos me habías dicho... Sí, ¿cuál era la diferencia entre instantánea e inducida? Exacto. Bueno, en realidad, la instantánea es el valor temporal en cualquier instante de tiempo, ¿de quién? De una FEN, que en este caso es una FEN inducida. En realidad, estamos hablando de la misma cosa, nada más que una se refiere al concepto de FEN y la otra pregunta se refiere en qué momento o cuánto vale la FEN esa en determinado momento. Ese es el valor instantáneo. ¿Sí? Sería así. José, le hago una pregunta. Sí, sería así. Si la FEN varía con el coseno, ¿sí? El valor instantáneo es el valor en este punto, el valor en este punto, en este punto, en este punto. ¿De quién? De la FEN inducida. ¿Sí? Eso es. Yo le hago una pregunta, José. Sí. Con respecto a cuando usted habla de transformador ideal, sería que, por ejemplo, que debería haber una reluctancia, o sea, nula, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Sí. Perfecto. Es ahí donde se pierden, donde hay las pérdidas, ¿no? A través de la reluctancia. Con la aparición de reluctancia, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora ya vamos a llegar. Pero justamente este transformador no tiene porque no, fíjense que ni siquiera están dibujadas, ni resistencia en los bobinados, resistencia cero, y en este caso no tiene pérdidas en su núcleo. Bien, vamos entonces. Llegué al valor eficaz y después tengo la relación entre, si yo despejo el flujo de acá y paso toda esta expresión a dividir a E1 o a E2, encuentro que el flujo depende exclusivamente del valor máximo de la tensión, ¿sí? El flujo depende del valor máximo de la tensión.
Vamos a la otra. Vamos a borrar un poquito acá para que no... Bueno, en este caso, decimos que en vacío va a circular una corriente magnetizante, que es la que me tiene que generar ese flujo mutuo, ¿sí? Y esa corriente va a estar circulando. Acá está el modelo del bobinado 1 y del bobinado 2, la FN1 y la FN2. Ese sería el modelo equivalente. Entonces, al no tener pérdida, si yo hago el diagrama fasorial, acá tengo la FEN, o la FEN en fase con la tensión aplicada, y a 90 grados, porque esta inductancia me va a hacer que me atrase 90 grados de flujo, tengo la corriente magnetizante de mi trafo. Entonces, la interacción entre el sistema eléctrico y el magnético queda definido a través del valor de la FEN. Bueno, fíjense lo que dice acá. En un circuito magnético, el flujo resultante es igual al cociente entre la fuerza magnetomotriz y la reluctancia. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan esto cuando lo vimos en Introducción a la Energía Eléctrica 2? Que es lo que me estaban planteando recién. ¿Esta fórmula la recuerdan? Sí, yo las repasé todas por ese motivo. Bueno, ¿los demás la recuerdan? Sí, profe. Vamos todavía. Sí, me parece que sí. Sí, de acuerdo. Sí, algo. Bueno, entonces, como el flujo magnético es la fuerza magnetomotriz dividido la reluctancia, y la fuerza magnetomotriz siempre es N por I, es decir, N, la cantidad de conductores, y la corriente que está circulando, dividido la reluctancia. De acá despejo la corriente de magnetización. Y la corriente de magnetización es el flujo dividido la cantidad de espira por la reluctancia. Bien, entonces, ¿qué pasa? La fuerza magnetomotriz dice que deberá permanecer constante, permanecer constante mientras no cambie la tensión aplicada al transformador. ¿Por qué? Porque si no cambió la tensión, no cambió el flujo. Si el flujo es constante, esa fuerza magnetomotriz va a permanecer constante, ¿sí? Ahora sí, la reluctancia del núcleo tiene una variación, por ejemplo, un aumento, también, si esta reluctancia tiene un aumento, también va a tener un aumento. Entonces, importancia que tiene esto, por ejemplo, si se me ocurre cortar acá, si yo corto esto ahí, ¿qué sucede con esa corriente de magnetización? Si lo corto, ¿qué sucede? Deja de haber corriente ahí. No Sí, circula. Corriente. No tiene conductor, no circula. Si yo la corto ahí, ¿no circula? Pasa por el aire. Ah, sí. El magnetismo, sí, igual. El magnetismo sí, tiene razón, el magnetismo va a seguir. ¿Cómo sería? Ahí sería más aproximado a la realidad del circuito. Podríamos representarlo con una analogía, un circuito eléctrico con una resistencia. Muy bien. Si le hago otro agujerito acá, ahí. Otra más, en serie. Y ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué cambia en este material? La reluctancia. ¿Se acuerdan la fórmula, la expresión de la reluctancia, que era igual? A
a la fuerza magnetomotriz sobre el flujo. Sí, pero la reluctancia, cuando estoy hablando de un material, ¿a qué era igual la reluctancia? A la longitud Bien, sobre sobre mu por A, bien. sobre el área por O sea, sería, medida. perfecto, perfecto, muy bien. Sería la longitud, pero está muy grande. A ver, a ver, a ver. ¿Era la inversa de la inductancia, puede ser? No, 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 no. Vamos a hacerlo más finito, a ver. Sería la longitud esa longitud, dividido en la sección transversal, el área, y dividido la permeabilidad. Cuando pongo el aire, el aire cambia la permeabilidad respecto al material. Es mucho más chica que la del material, ¿sí? Entonces, por eso, si yo pongo aire, para mantener el mismo flujo, tengo que meter más corriente. Entonces, si cambia la reluctancia de mi circuito, me pueden aumentar las corrientes de vacío. Bueno, entonces, el modelo en vacío es el que le estoy mostrando, ¿sí? Este sería el modelo vacío, la tensión aplicada a 90 grados la corriente. Entonces, si esta reluctancia cambia, tengo que aumentar la corriente. Bueno, si yo hago el cociente entre E1 y E2, va a ser igual a N1 sobre N2 y a B1 sobre B2, y a esa B1 sobre B2 o N1 sobre N2 le llamo relación de transformación. Bueno, ¿qué pasa si ahora a este transformador, yo no había dicho de ponerle nada acá, si a este transformador le pongo una carga? ¿Cómo sería ponerle una carga? Bueno, cargándolo acá con una carga, ¿sí? Ahí está. Si yo le pongo una carga, ¿qué sucede? Bueno, sucede que acá yo tenía una FEN. Si le pongo una carga, ¿qué va a suceder? Va a haber corriente. Me va a entregar corriente. Entonces se me va a generar esta I2. ¿Sí? Entonces, mi modelo equivalente es B1 y 1, mi bobinado 1, a través de la relación y E1, a través de la relación diferente de transformación entre N1 y N2, tengo E2, me va ahora a circular I2 y tendré una impedancia Z2 y una tensión B2. ¿Sí? Bien. En este caso, las corrientes tienen el sentido que están dadas. Entonces, si yo le llamo a la fuerza magnetomotriz N por I, la fuerza magnetomotriz del bobinado 1 es N1 por I1, la fuerza magnetomotriz del 2 será N2 por I2. ¿Sí? Bien, entonces, acá está, la corriente de carga produce entonces la fuerza magnetomotriz N2 por I2, en secundario, y en el primario N1 por I1. Bien, ¿quién alimenta en vacío, quién alimenta esas fuerzas magnetomotrices? Bueno, sería la corriente magnetizante que está circulando por el bobinado 1. ¿Sí? Entonces, ese flujo mutuo entre los dos, te los voy a dibujar acá, este flujo mutuo entre los dos, entre los dos bobinados,
va a quedar determinado por N1 por la corriente de magnetización 1. Ahora, eso debe permanecer constante y es la necesaria para mantener el flujo entre los dos bobinados, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la fuerza magnetomotriz, ambas fuerzas magnetomotrices en el 1 y en el 2 se oponen. ¿Por qué se oponen? Pues si no, no se cumpliría el principio de conservación de la energía. Entonces, N1 por I1 menos N2 por I2 es igual a la fuerza magnetomotriz I de magnetización por N1. Pero como eso es muy chiquito, esto se me va a hacer igual, ¿sí? Como es muy chiquito, N1 por I1 menos N2 por I2 es igual a 0, y a partir de esta expresión saco una relación similar a la que saqué hoy. I1 sobre I2 ahora es al inverso, es N2 sobre N1. O más precisamente, como a N1 sobre N2 le había llamado A, I1 sobre I2 es 1 sobre A, o sea, es la inversa de la relación de transformación. Algo importante en el transformador. Si yo multiplico V1 por I1, tensión y corriente de entrada de primario, y multiplico V2 por I2, debe dar la misma potencia. Y el transformador visto desde cualquiera de los lados tiene la misma potencia. Por lo tanto, en el lado de alta tensión tengo más baja corriente y en el lado de baja tensión tengo más alta corriente. Eso es lo que me está sucediendo. Teniendo en cuenta esto, puedo expresar los parámetros del transformador referidos a un lado o a otro lado del circuito, lo mismo que las tensiones, ¿sí? ¿Quién es el factor que interviene? En este caso, A. Entonces, para referir tensiones y corriente, siempre vamos a estar hablando del factor A. Tensión en primario, tensión en el secundario, corriente en primario, corriente en el secundario, están afectadas por el factor A. En cambio, cuando hablo de impedancia, justamente por esta fórmula, cuando hablo de impedancias, estoy hablando de un factor A cuadrado. Si multiplico una impedancia por el factor A cuadrado, la estoy refiriendo al primario. Si la divido, la estoy refiriendo al secundario. Bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, vamos a trabajar ahora con el transformador real. Hasta ahora veníamos viendo el ideal. ¿Para qué me sirvió el ideal? Bueno, para entender el concepto de relación de transformación, fundamentalmente, el concepto de Fenn. Bueno, ahora vamos a ver un transformador real. Bien. Entonces consideramos en un transformador real resistencia de los bobinados, que todo el flujo no está metido adentro de esas chapas, sino que hay una parte que está dispersa en el aire, y además en ese núcleo magnético, como antes me habían preguntado, van a aparecer pérdidas. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Recuérdense que estamos haciendo un pequeño repaso. Bueno, como siempre, si considero las pérdidas por efecto Joule, me aparece una resistencia en el bobinado 1 y en el bobinado 2. Perfecto. Si por acá está circulando I2, me va a generar un flujo que va a abrazar todo el bobinado 1. Si por acá está circulando una corriente I1, me va a generar un flujo que está abrazando el bobinado 2.
¿Cómo deberían estar circulando esas corrientes para que esos flujos se sumen? De la forma que está puesta, y de la forma que está arrollado. Porque podría darse el caso de que lo hacemos en forma distinta y los flujos se van a estar oponiendo, o sea, el efecto va a ser mucho menor. Bien, dijimos que una parte del flujo queda en el material magnético y una parte, miren, esta que está acá, se cierra a través del aire. Por lo tanto, si yo tengo que mirar el flujo en el bobinado 2, yo digo que ese flujo en el bobinado 2 está compuesto por un flujo disperso, se cierra en el aire, más un flujo mutuo correspondiente a la línea de recibo del bobinado 1, más un flujo mutuo que lo estoy generando yo y van al bobinado 1. Lo mismo para el flujo 1. Esto ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Bien. Bien, entonces sí, yo voy a considerar el flujo total como la cantidad de espira por el flujo que está involucrado en el bobinado 1, tengo que multiplicar N1 por todos los flujos que dije recién. Para el 2 tengo que multiplicar N2 por todos los flujos que dije recién. Bien. Esto, N por phi, yo los puedo expresar como L por I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ejemplo, la inductancia es el valor del flujo por unidad de corriente. ¿Sí? Cantidad de flujo por unidad de corriente. Entonces, puedo despejar acá el flujo y ponerlo como el producto de inductancia por corriente, inductancia por corriente, inductancia por corriente. Para el 1 como para el 2. ¿Sí? Bien. En definitiva, voy a llegar al caso que les quiero mostrar ahora, que esto que expresa acá, L11 por I1 más L12 por I2, es ni más ni menos esta L1 que la reactancia que va a aparecer en el bobinado 1, y esa reactancia, en definitiva, junto con la resistencia, son los constitutivos de los parámetros del primario de mi transformador. Y esto que está acá es ni más ni menos que la mutua que está relacionada con la FEN de mi transformador. Entonces, puedo analizar los dos circuitos teniendo en cuenta I1 y no teniendo en cuenta I2, y después teniendo I2 en cuenta sin tener en cuenta I1. Es lo que está hecho acá. ¿Sí? Es lo que está hecho acá. Bien. Valores tradicionales, la inductancia también la puedo expresar como el número de espira cuadrado dividido la reluctancia de ese circuito magnético. José, esa sigla lambda, ¿qué es la dispersión de flujo? Sí, flujo disperso. Ah, ok. Bueno, los valores de todas las inductancias, que ya la habíamos visto, esto yo se los voy a cargar junto con la grabación. La inductancia mutua, la inductancia mutua es ni más ni menos que A cuadrado por el valor ese de inductancia mutua. Reordeno todo esto y lo puedo expresar de esta manera. En realidad, quiero pasar esto rápido para llegar a esta ecuación. ¿Qué dice esta ecuación? ¿Qué dice esta ecuación? Dice que si yo aplico una tensión B1 acá, va a estar circulando una corriente I1 para allá, ¿sí? Esa corriente que está circulando I1 para allá me produce una caída en R1, y en este bobinado
me produce también una caída en ese enlace de flujo, y eso lo puedo expresar como la derivada de esos enlaces de flujo respecto al tiempo. Eso es ni más ni menos que I1 por R1, L de dispersión 1 de IA de T, más la mutua por las corrientes involucradas respecto del tiempo. Abstrayéndonos de esto, tanto para B1 como para B2, es lo mismo. Tengo la caída en R2 y lo que me está pasando con estos enlaces de flujo acá. Ni más ni menos, el resultado es esto. Tengo un bobinado, o un primario que tiene una caída en R1 y en una inductancia. En el secundario pasa exactamente lo mismo. Una caída en R2 y en una inductancia, y una inductancia mutua, que es la... ¿De qué sería la responsable esta reactancia de magnetización que está acá? ¿De qué sería responsable esta? A ver si alguien se anima. ¿De qué sería responsable esta? ¿Qué representa? Pérdidas. Hierro y magnéticas. Se lo graban a fuego en la cabeza. Una inductancia nunca genera pérdida. No está asociado el término de pérdidas a una inductancia. Nunca. Sí, una resistencia. Acumula. ¿De qué sería? ¿De qué sería responsable esta? ¿De qué sería responsable esa? A ver. ¿De qué la sería transformación. responsable? De generar el flujo que va por acá. Esa es. La que generó este flujo es esa. ¿Sí? La que genera este flujo, el que va por ahí, esta es la responsable. Ella es la responsable. Para que se genere este flujo, la responsable es esta. ¿Qué representa esta inductancia? El flujo de la primera espira. ¿Qué flujo? El El primer que- bobinado. Claro, es la inductancia del primer bobinado. Muy bien. ¿Y qué representa? ¿Ha puesto el nombre ahí? ¿Qué La representa? que genera, no es la que genera la primer FEM, digamos, en el primer bobinado. El flujo de dispersión. Flujo de dispersión. ¿Y R1 qué representa? La resistencia del material con el que está hecho, no. Bien. Este bobinado. Bien. Vamos entonces. Vamos a avanzar un poquito. Por lo tanto, yo puedo acomodar todo lo anterior y digo que B1 es I1 por R1 más J omega L de dispersión 1 más J omega L mutuo I1 más I2. B'2, esta que está acá, es I'2, R'2 más J omega L de dispersión 2, la caída acá, ¿sí? Más J omega L mutuo 1, la caída acá, I1 más I2. Y ahí tendría
el circuito equivalente, tanto de B1 como B2. ¿Qué me está faltando a este circuito? A este circuito lo único que le están faltando son las pérdidas en vacío, las pérdidas por histéresis y por corriente Foucault. Pero ya este circuito que está dibujado acá representa con bastante aproximación el circuito real de un transformador, donde estos son los parámetros del primario, estos son los parámetros del secundario y esto es el mutuo, es aquella inductancia que permite el establecimiento del flujo mutuo que enlaza los dos bobinados y el responsable de generar la FEN en el otro. Bueno, seguimos con el repaso. O no tan repaso. ¿Qué pasa si hacemos un funcionamiento en vacío? ¿Qué significa un transformador en vacío? Bueno, un transformador que está conectado por su primario a través de la tensión nominal y en el secundario está abierto, ¿no? Está entregando carga. Bueno, vamos a considerar que estamos alimentando el transformador y yo he puesto este dibujito donde si yo tengo que agregar la resistencia de pérdida tendría que hacer acá. Si yo agrego esto acá en paralelo y dependiendo de la tensión, lo que estoy agregando son las pérdidas equivalentes a el núcleo de ese transformador compuestas por histéresis más Foucault, y están siempre en paralelo. Bien, esto lo tengo acá. Acá está la resistencia de pérdida, tiene una corriente de pérdida, inductancia de magnetización o reactancia de magnetización y una corriente de magnetización. La suma de estas dos corrientes me van a dar la corriente de vacío. ¿Estamos de acuerdo? La suma de estas dos corrientes me dan la corriente de vacío. Por lo tanto, esperen que borre acá. Por lo tanto, tengo que la IP que está circulando por acá es ni más ni menos, acá es I0, acá está mal esto es I0 por el seno de omega t. Entonces, si yo tengo la tensión aplicada, miren esto, tienen ustedes la tensión aplicada acá, ¿sí? A 90 grados, ¿qué corriente van a tener de todas ellas? Y M porque es una inductancia. ¿Qué corriente van a tener en fase? IP. Con la resistencia. Entonces, tengo la FEN mía, tengo la FEN, a 90 grados tengo la corriente de magnetización y en serie, en fase con E1 tengo la corriente de pérdidas. La componente de I de magnetización, fíjense, esta que está acá más esta que está acá, ¿sí? ¿Quién me da? Esta que está acá. Entonces, esta más esta me está dando I0, y ahí tengo I0. ¿Sí? I0. Acá tengo Φ0. Entonces, I0 seno de Φ0, ¿quién me va a estar dando? IP. IP. A ver, perdón, sí. I0, no, IM. Porque este es este es Φ0. Si este es Φ0, I0 coseno de Φ0 me da IP. I0 seno de Φ0 me da IM. Ah, perdón, no, está bien. Está. Ahora lo vamos a ver. Pensé que
Yo ya me estaba adelantando a esto. Bueno, la corriente IP es ni más ni menos que una corriente que varía con el seno, ¿sí? Y ahora sí podemos ver que I0, al ser dos componentes, una con una resistencia, una con inductancia, trabajamos acá Pitágoras y la podemos sacar de esta forma. Vayamos a ver entonces cómo sería el circuito equivalente en vacío. Si yo tengo mi diagrama como lo había puesto inicialmente, al no entrar corriente de vacío en el secundario, no voy a tener la presencia de R más X, ¿sí? Porque no voy a tener nada que está acá. Entonces el circuito equivalente es ni más ni menos que el que está en la figura. Tengo la rama inicial, tengo la rama paralelo y esta otra rama, la relación entre 1 y N2 de un transformador ideal no existe. Bueno, un poco lo que les mostraba recién. Tengo la tensión aplicada, la corriente I0, y esta corriente I0 se compone de IP más IM. Como verán, IP es más chiquito que IM. Bien, habíamos visto, lo vamos a pasar rápido esto, que como los transformadores trabajan con valores de flujo que se saturan, entonces esto hace que la corriente de vacío que habíamos visto, que se deforme. Esta deformación de la corriente de vacío, yo la puedo representar por la sumatoria de dos ondas, la verde y esta otra que está punteada. Es decir, una función que en este caso está distorsionada, está deformada, es igual a la suma de dos funciones que son senoidales, pero que pulsan a diferentes frecuencias. Y eso es cuando estoy hablando de tensiones o de corrientes con componentes armónicos. ¿Qué quiere decir? Que está formada por más de un término, pero que cada término responde a una frecuencia diferente, que son múltiplos. ¿Múltiplos de qué? Múltiplos de 50. Entonces, el armónico 1 o el armónico fundamental es 50 Hz. El tercer armónico es 50 Hz multiplicado por el número de armónicos. 50 por 3, 150 Hz. El quinto armónico será 5 por 50, 250 Hz. Y así el séptimo, el noveno, el 11 y así sucesivamente. Importante. ¿Por qué solo existen armónicos impares? Porque esta función es una función que es par. Sí. Entonces no va a haber armónicos pares. No existe. Bueno, si a su vez yo considero las pérdidas de esa corriente, se me deforma aún más y tiene una gráfica como esta que está acá. Eso es lo que le pasa a la corriente. Entonces, ya sabemos que el transformador en vacío, aparte de que me va a consumir muy poquita corriente, tiene una corriente que está deformada, con esta forma aproximada. Bueno, veamos qué pasa con el funcionamiento en carga. Si yo este transformador lo cargo, inmediatamente circula corriente por acá y aparece una corriente de carga acá. Todo lo demás sigue valiendo y ahora tengo los parámetros del primario los parámetros del secundario, ¿sí? Y lo que me queda siempre acá son los
parámetros de la rama paralelo de ese transformador. Bien, lo mismo que antes, lo mismo que antes. Estos son parámetros que están referidos al secundario de la máquina, el secundario es B2, y estos son parámetros que están referidos al primario de la máquina. ¿Qué separa el primario del secundario? Bueno, lo está separando un transformador acá, ideal, que estamos viendo, un transformador. A mí me serviría que todos los parámetros estén referidos a un circuito simple, referido a un mismo lado. Entonces ahí aparece algo interesante, mírenlo bien, lo pueden estudiar luego del apunte, que es referir parámetros o traer esos parámetros que están en el secundario al primario. Cuando los traigo al primario ya no se va a llamar más R equivalente 2, sino se va a llamar R' equivalente 2, X' de dispersión 2. ¿Sí? Veamos cómo queda. O sea, esto que está acá, después yo lo voy a traer. Antes les muestro cómo sería el diagrama fasorial. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, no tiene sentido, pero bueno, siempre tomo la FEN en N1 y luego le sumo la caída en la resistencia, la caída en la reactancia y obtengo la corriente de entrada. ¿Sí? Bueno, si tenía la corriente de vacío y ahí le sumo la corriente de I2, ahí voy a tener la corriente de I1. En el secundario pasa algo similar. Bueno, lo que les decía, quiero, y esto es importante, chicos, muy importante, porque cuando hagan los problemas van a tener que trabajar con esto. Yo quiero referir, estos los quiero traer acá para independizarme de N1 y N2. ¿Cómo hago? Los multiplico por A cuadrado. Para traerlos al primario los multiplico por A cuadrado. Si yo quisiera referir todo al secundario, ¿qué debería hacer? A ver, ¿quién me dice qué debería hacer? Obviamente lo inverso a lo que acabo de decir. Divide por A cuadrado. ¿A quién? A los, digamos, los R, E1 y X, pero le tenemos que poner la prima, porque van a pasar para el otro. Muy bien. La segunda. Van a pasar Sí. al segundo. Exacto. Muy bien, exacto. Perfecto. Miren que muchos problemas es justamente eso, ¿no? Pasar de un lado a otro. Bueno, entonces, ahorrar acá. Acabo de pasar y miren qué circuito simple que ahora tengo. Un circuito mucho más manejable. Mucho más manejable, este que está acá, donde tiene, miren, tengo B1, I1, R equivalente 1 y X dispersión 1. Estos son los parámetros del primario. En serie, las pérdidas, junto a la reactancia de magnetización. Perdón, en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Bueno, porque dependen de la tensión. Si yo lo pusiera en serie, van a depender de la corriente. Entonces, si los pongo en paralelo, dependen de la tensión. Si esto no estuviera, esta tensión está aplicada acá, de la tensión o de la P. Y después, ahora ya no aparece ese transformador, que aparecía ideal, tengo todos los parámetros referidos al secundario. ¿Qué hice? Los multipliqué por A cuadrado y ya los convertí. Entonces, para mí es mucho más fácil. Lo mismo con B2. Lo multipliqué por A por B2 y tengo B'2. Entonces, acá tengo R'2, X'2 y B'2. Y obviamente I'2. Mucho más fácil de trabajar el transformador de esta forma. Esto que está acá lo puedo sacar y meterlo acá al principio, porque
no me va a variar nada. Y cuando les digo, vamos a trabajar con el diagrama simplificado equivalente, ustedes pueden sacar esta rama y meterla acá adelante. ¿Por qué la pueden sacar? Y porque esos dos parámetros que están ahí dependen exclusivamente de la tensión. Entonces, como esta caída sabe ser muy chica, esta tensión es lo mismo que esté aplicada acá. Bien. ¿Comentarios? Ese gráfico sería, perdón, el gráfico anterior, sería un gráfico vista desde el primario, sería, ¿no? Vistas desde el primario. Bien. Bueno, a ver, ¿quién puede leer esto? A ver, necesito un ayudante alumno. Que la pueda ver bien, el que está con el telefonito debe estar mirando ahí algo muy chiquito. Leo, ensayos para determinar parámetros. Ensayo en vacío. Este ensayo se realiza alimentando un bobinado con su tensión nominal, estando el otro bobinado sin carga. Por eso se denomina ensayo en vacío. El nivel de tensión se elige igual al nominal para asegurar que el núcleo opere a un nivel de flujo cercano al que existirá en condiciones normales de funcionamiento, ya que los parámetros transversales dependen del valor del flujo. La corriente que circula se denomina corriente de vacío. Es del orden del 1 al 2% de la corriente nominal. El porcentaje disminuye a medida que aumenta la potencia del transformador. Y la potencia absorbida se denomina potencia de vacío, P sub 0. Bueno, la que usted leyó ahora me explica qué es esto que está acá, del ensayo de vacío. A ver, ¿qué sería? Si usted tuviera que hacer el ensayo de vacío, ¿cómo lo haría? Ay, tiene que volver la diapositiva para atrás. Bueno, a ver. Ayúdenme, compañeros. Acá puede ir leyendo, miren lo que... Bueno, lea, ¿qué dice ahí? Bueno, dice que se mide I0, que es la corriente del vacío, ¿no? ¿Qué es la corriente de vacío? Sí, sí. La tensión. Lean. Bien, bueno, se mide, Conduciendo bueno, Fabiana, I0, vamos. la tensión 10, la potencia 0 y la tensión 20. Y se calcula la resistencia equivalente de pérdidas, el factor de potencia, el coseno phi, y la corriente de magnetización. Y la reactancia magnetizante. Bien, aclaración. Es I0, es U10, ¿qué quiere decir U10? U10 es de vacío. Ah, pensé que era 10, está bien. U2, 0 es de vacío. Si fuera la nominal, ¿cómo le pondría a U2? U2N. Bien. Bueno, Ahora sí. entonces, ustedes hacen el ensayo vacío, ponen un voltímetro, tienen el trafo, este sería el trafo, a ver, este sería mi trafo, este sería mi trafo, esta es la salida y acá está la entrada. ¿A la entrada qué puse? A ver, Cristian, ¿qué es esto que está acá? ¿Qué he puesto a la entrada? Un amperímetro. Todo hay que describir. ¿Qué es esto? Y un amperímetro tiene un batímetro para medir la potencia y un voltímetro. Bien. ¿Y acá qué tengo? Una fuente de tensión. Variable. Una tensión nominal sería. Variable que la llevó a la tensión nominal. Perfecto. Bueno. ¿Están de acuerdo con que este es el circuito? Este es el circuito representativo vacío, ¿sí?
Bueno, si yo tengo todo esto que mido, I0, U0, P0 y U20, ¿cómo puedo calcular, por ejemplo, RP? ¿Cómo puedo calcular? Si medí la potencia y mido la tensión, como U cuadrado dividido P0. ¿Sí? ¿De qué otra forma podría calcular RP? ¿Quién me contesta? ¿De qué otra forma que no está escrito? Con la tensión y la corriente P y P. ¿Con la tensión y qué corriente? IP. IP, tendría que tener IP. Pero si yo tengo IP, Ah, no la tenía, tiene razón, está en el dibujo, pero no la medí. Con ¿y cómo I0. calculo IP? A ver, ¿cómo puedo determinar IP? Esta. IP era la I instantánea de P dividido el seno de... algo así, en el dibujito estaba... Sí, pero de ahí también la podés sacar. Este vector, ¿qué sería? Este, que la conozco, y 0 lo conozco. Sí. Ah, es la... Este lo conozco. Sí. Entonces, IP, ¿a qué sería igual? Por Pitágoras se saca. O la resta. Con vectores es la recta... perdón, la resta quise decir. Lo que no sé es si no tengo. No, pero si tengo, mirá, tengo I0. ¿Conozco Φ0? Sí, porque tengo 90 P, grados. tengo U, tengo ¿Y I. M por el seno del ángulo puede ser? A ustedes me tienen que dar algo certero, no me digan puede ser porque ustedes van a ser ingenieros, me tienen que decir es así, aunque se equivoquen. Es así. Y P tiene que ser por el coseno de Φ0. Y P... No. A ver, I0 coseno de Φ0, ¿qué nos da? Ahí lo estoy resolviendo en papel. Yo también. No, pero Tenemos para una profesora organizar de los datos. matemática acá y me tienen con esto a las vueltas. A Ay, ver, me duele. a ver. ¿Dónde está Φ0 ahí? Y ¿Ese cero no es por... Φ0? ¿Este no es Φ0? Sí. Bueno, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. P, que se me ha ido mi... Acá está. I de magnetización, y M, es I0 seno de Φ0. I0 seno de Φ0, I de magnetización, la que está acá. Y la I de pérdida será I0 coseno de Φ0. Bueno, teniendo las dos, ya está, porque puedo calcular R y puedo calcular XM. ¿Sí? Y también la puedo calcular con, como está esta fórmula acá.
Bueno, fácil, esto es el ensayo de vacío. Miren que les voy a hacer un ensayo, así que este procedimiento lo tienen que tener bien. ¿Alguien hizo alguna vez algún ensayo vacío de un trafo? No, No, Bueno, X de magnetización, si tengo la corriente, divido la tensión, divido la corriente, tengo la X de magnetización. Bueno, ahí tengo todo. A ver, necesito voz de locutora para que me lea el ensayo de cortocircuito. bueno, ensayo en cortocircuito. Este ensayo se realiza cortocircuitando un bobinado y aplicándole al otro una tensión que se aumenta gradualmente hasta que circule la corriente nominal de ese bobinado. El objetivo del ensayo es determinar la impedancia equivalente longitudinal del transformador ZE, Sí, Z compuesto. sí, compuesta por la resistencia equivalente y la reactancia de dispersión equivalente a ZE igual a RE más JXE. A efectos de poder discriminar el valor de la resistencia de cada bobinado, se mide la resistencia de cada uno, referir el valor medido a una temperatura normalizada de trabajo de 75 grados. A nivel de ejemplo, para la resistencia del primario, la fórmula a aplicar sería. Aguarde, Bueno, porque esa la tengo. fórmula, Sí. ustedes la conocen de física, ¿se acuerdan? Que es la que variaba con la temperatura, 234.5 más temperatura ambiente, 234, perdón, más temperatura en caliente, dividido 234.5 más la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, al valor de la resistencia medida de esa temperatura, voy a obtener la resistencia que tendría a 75 grados. Si el transformador está en un ambiente de 24 grados, acá estarían poniendo 24 grados. Y les va a dar el valor de la resistencia de ese trafo en servicio. Bueno, a ver, ¿quién me comenta esto? A ver, ¿quién de nuestros participantes, alguno que agarre la posta? Nos sirve para encontrar la impedancia como objetivo final, ¿no? Muy De bien, lo que sí. tenemos. ¿Sí? Bueno, que alguien lo lea, alguien que tenga, que lo esté viendo, que lo lea. Si no, tenemos que utilizar a Karina y a Fabiana nomás. A ver, ¿quién lo lee? Bueno, se pone una tensión que se regula hasta que sea una tensión, hasta que alcance una tensión nominal. ¿Por qué más? Igual pueden leer ahí, alguien que lea lo que está ahí en la pantalla. Bueno, el valor de tensión obtenido se denomina tensión de cortocircuito y se expresa como un porcentaje de la tensión nominal UCC, bueno, el porcentaje, que es igual a 100 por la tensión medida sobre la tensión nominal. Bien. Las tensiones de cortocircuito. Bueno, lo que sigue abajo. Las tensiones de cortocircuito de transformadores de distribución MT sobre BT con potencias de hasta, baja tensión. Con potencias de hasta 2000 kilovatios-ampere se encuentran en el rango comprendido entre el 4% y el 6% de la tensión nominal. Estos valores son superiores al 10% de la tensión nominal para transformadores de potencia mayores de 10 MVA. MVA.
Eso sería megavoltio ampere. Megavolt ampere. Bien, utilizados en transmisión y subtransmisión de energía. De alta tensión sobre alta tensión y alta tensión sobre media tensión. Bien. Bueno, entonces acá lo que hacemos es el mismo ensayo. ¿Qué tengo que lograr en este ensayo? A ver, Cristian, ¿qué tengo que lograr en este ensayo? Tengo que pasar la corriente nominal para calcular los parámetros, las impedancias. Bien. Tengo una pregunta, profesor. Sí, Ahí los instrumentos de medida están ubicados de una forma y en el otro gráfico estaban de otra forma. ¿Yo cómo los describo? ¿Cómo está posicionado? Pues hay una pregunta en un trabajo práctico sobre eso. En el otro ensayo, me parece. están iguales. ¿Son iguales? ¿Y qué digo? ¿Que primero va el amperímetro? Depende de los errores, pero está bien así. Poner el voltímetro, ponerlo cerca de la medición. Y me comunico con los profesores. Sí, yo te aviso. Quédate Tengo tranquila, que poner el amperímetro midiendo las pérdidas tanto del batímetro como las pérdidas del... Hablo con Diego. Sin Pero falta, lo vamos a poner de esta forma. sí, en el transcurso de la mañana, así que quédate tranquila. Bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué corriente tiene que circular entonces en este ensayo? Nominal. La tensión. ¿Qué pasa si pongo la tensión nominal y está cortocircuitado? ¿Qué pasaría? Directamente la nominal. Si pongo la tensión nominal y está cortocircuitado acá. Si no hay resistencia, un chispazo. No, hay un poquito de resistencia. ¿Qué va a pasar? La corriente aumenta. Una corriente. Va a aumentar y mucho. Sí, demasiado. Bueno, acá está el diagrama fasorial. ¿Sí? Caída en la resistencia, a 90 grados caída en la reactancia, y eso tiene que ser igual a la tensión de Estoy diciendo eso yo, pero cada ¿sí? preceptor se está acomodando. Y acá tengo la corriente. Lo único que se les pide a los docentes es que respeten sus horarios. Hay revisión Bien. de Renner. Ya me está pasando miércoles cuando en realidad me tiene que pasar martes. Tenés razón vos. Yo ahora lo hablo con ella y trato de acomodarlo ahora y te aviso. Vamos a ver ahora, esperen que se me fue un poquito. Acá estamos. Vamos a ver entonces cómo sería el cálculo. A ver, ¿quién me explica cómo determinamos R equivalente y X equivalente? A ver, Gonzalo. Tenés todo ahí, me tenés que explicar. R equivalente. Está bien. Bien, pero no me queda claro qué es la sigla P, PCC, P sub CC. ¿Potencia de cortocircuito? Ah, está bien. Claro, las Potencia. pérdidas medidas en cortocircuito. Mirá acá, mirá acá. Los valores medidos. Bien. Sí. Vamos. ¿Cómo sería? La potencia del cortocircuito sobre la intensidad nominal al cuadrado. Esa sería RE. Esos dos valores de potencia de cortocircuito y corriente, ¿qué son? ¿Valores medidos, calculados? ¿Qué son? La nominal es, digamos, se mide. Sí. ¿Y la La potencia PCC? también. Porque Bien. está el batímetro.
Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, después sería la impedancia ZE, que es la tensión media sobre la corriente nominal. Son dos valores que los tenemos. La corriente nominal la medimos y la tensión media se calcula. No, la medimos. Mirá, Ah, de verdad, sí, con el voltímetro. Sí, está bien. bueno, R equivalente es la suma de la resistencia del primario más del secundario. Con esto, teniendo R y teniendo la Z equivalente, que es U sobre I, de espejo X equivalente, como la diferencia. Como X equivalente es X1 más X'2, digo que son iguales y las puedo dividir en 2. Puedo sacar el coseno de phi. Puedo sacar la Z equivalente de otra forma, miren, de esta forma, reemplazando acá como un % de la tensión, ¿sí? Si multiplico acá por la tensión nominal y acá otra vez por la tensión nominal, me queda tensión nominal al cuadrado, S nominal por I nominal es U nominal por I nominal es S nominal, U cuadrado, S nominal, U de cortocircuito. Otra forma de expresar la impedancia equivalente. Bueno. José, en la práctica, ¿se puede utilizar un medidor de potencia, por ejemplo, para calcular los valores? Sí, sí. Si no hay otra forma, Un medidor de algún potencia. equipo más barato. ¿Cómo? Porque en realidad no se puede poner yo nunca vi un batímetro, en serio. Ah, ¿nunca viste un batímetro? No, nunca, nunca. Nosotros compramos tenemos todos medidores de potencia. Bueno, vamos a terminar porque quiero darle esto para que ¿quieren tomarse 5 minutos? ¿Sí? Se refrescan 5 minutitos y vamos a la última parte. 5 minutos y vamos a la última parte que es importante para los cálculos que vienen. 5 minutos y volvemos. Se refrescan, dan una vuelta ahí en el patio, en el balcón, donde estén, y volvemos. Bueno, profe.
Fabiana, ¿estamos para leer? Entonces, Karina, locutora. Bueno, cálculos a partir del modelo equivalente del transformador. Conocidos los parámetros del circuito equivalente de un transformador, la tensión de alimentación y la carga conectada en su secundario, se pueden calcular las corrientes, tensiones y factor de potencia con las que opera el transformador, así como las pérdidas que se producen en esas condiciones de operación. En particular, presentaremos aquí tres cálculos que resultan importantes para analizar el comportamiento del transformador. A. Variación de la tensión sobre la carga en función del nivel de corriente, regulación. B. Eficiencia de la transformación, rendimiento. Y C. Niveles de potencia de cortocircuito aguas abajo del transformador. Bien. A ver, Fabiana, si volvió. No, todavía no. Fabiana está no está. Bueno, a ver, vamos, Gonzalo. Sí. ¿Leo? Sí, lee y explica, a ver si lo entendió. Valores por unidad. Los transformadores funcionan en distintos niveles de tensión y tienen diferentes valores de potencia, lo que implica también diferentes valores de corriente e impedancia. Y cuando se realizan cálculos utilizando el circuito equivalente, se debe trabajar con números muy grandes o muy pequeños, dependiendo del nivel de tensión al que se refieran los parámetros con los cuales se están realizando los cálculos. Y da un ejemplo que dice, dados la potencia nominal S sub n igual a S base y la tensión nominal U sub n1 igual a U base, que tomamos como valores base, definen los valores de la corriente base y la impedancia base, con la fórmula siguiente. Bueno, la primera fórmula dice la corriente base es igual a S base sobre la raíz de MU base. La otra fórmula de la impedancia dice Z de base es igual a U de base sobre raíz de M por I base, que también es igual a U cuadrado base sobre S base. Bueno, esa raíz de M sería, si el sistema es trifásico, raíz de 3. Si es monofásico, es 1. S hace referencia a la potencia, ¿no? Y esa es la potencia aparente. Aparente. A ver, ¿quién me lee regulación de tensión? ¿Fabiana no volvió? ¿Víctor? ¿Está para leer Víctor o no lo...? O Víctor o Enrique, pero yo no sé si, o Eduardo, si los están viendo desde... los pueden ver bien. No sé si estaban desde el celular o una compu. Regulación de tensión. La regulación de tensión es la variación que experimenta la tensión del secundario cuando la corriente de carga aumenta desde 0 hasta su valor nominal, manteniendo constante la tensión en el primario y el factor de potencia de la carga. El circuito equivalente que se utiliza para calcular la regulación de tensión tiene en cuenta únicamente las ramas longitudinal, las ramas paralelo. La rama paralelo se desprecia en función de que la corriente de vacío es muy pequeña y no tiene influencia alguna en los resultados. La regulación se calcula como la diferencia aritmética entre el módulo de la tensión secundaria en el vacío y el módulo de la tensión secundaria en carga, expresando luego el resultado como un porcentaje de la tensión nominal del secundario en vacío de acuerdo a la expresión. Y no se ve la expresión. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir todo esto que se ha leído? Quiere decir lo siguiente, que
a ver, de acá, ¿quién está trabajando en electricidad? ¿Quién está trabajando en, a ver, me cuentan, en algo, en mantenimiento o en alguna empresa? ¿Quién está trabajando? Yo estoy trabajando, sí, por cuenta propia o instalaciones. Bien, ¿quién más? Yo por ahora no, profe. Bueno, Enrique no. ¿Quién más? No me diga que nos dejaron solos, ¿los demás nos dejaron solos acá? A ver. No, yo no estoy trabajando en nada. Cari no está trabajando en nada. Gonzalo contestó. Eduardo dijo que no tiene Ahí no micrófono. tenía micrófono el amigo. Y bueno, nadie. Cristian. Mantenimiento. Hola, hola, ¿me escuchó? No. Ah, trabajo en Edenor, pero administrativo. Contesto pedido de los clientes. Reclamo, pedido, no sé, de interferencia. ¿Y tenés muchos reclamos por baja tensión? Ahora bajaron por el tema de la pandemia, porque la gente no va a la oficina comercial. ¿Pero tenías reclamos de baja tensión? Sí, tenía. Bueno, entonces ahora vas a ver por qué justamente tenías esos reclamos, porque es un tema de regulación. Bueno, miren, el transformador, si nosotros despreciamos la rama paralelo, como habían leído antes, que estaba acá, solamente podemos considerar que tienen una resistencia y una reactancia, ¿sí? Esta es la tensión nominal de entrada y esta es la tensión de salida, que no es la nominal, es una tensión que tenemos que ver cuál es. ¿Sí? Bueno, si yo pongo la tensión nominal acá, y obviamente esto está entregando carga, por acá circula una corriente, ¿qué va a suceder cuando circule una corriente? ¿Qué va a producir en esta rama? Una caída. Una caída de tensión. Hay tensión. Una caída de tensión. Por lo tanto, esta tensión de ninguna manera va a ser igual a esta. Y si esta que estamos aplicando acá es la nominal, esta, ¿cómo va a ser? Diferente a la nominal. Entonces, la diferencia de B20 menos B2 con carga, lo que está acá, B20 menos B2 con carga dividido B20, a esa diferencia multiplicada por 100 se le denomina regulación. ¿Sí? Y la regulación tiene esta expresión que está acá abajo, que ahora vamos a ver que este término cuadrático puede despreciarse. Si yo hago el fasorial de este circuito, por ejemplo, tengo B2, si a B2, que está acá, le sumo I2 por R equivalente, y la I2 es la verde, es una corriente inductiva, yo le tengo que sumar en fase con I2, ¿sí? I2 por R equivalente. Y a 90 grados le tengo que sumar la caída en esta reactancia. Entonces, si a B2 le sumo la caída en la reactancia y más la caída en la resistencia, estas dos, ¿quién voy a obtener? B20, esta que está acá, B20. Si yo miro este gráfico, B20 menos B2, ¿quién sería? Este pedacito, a ver, vamos a dibujarlo en amarillo, este pedacito que está acá, ¿sí? Y este pedacito que está acá es la suma de este vector en esta proyección, o sea, I2, R equivalente 2 coseno de Φ2, y este otro vector que está acá en esta proyección. ¿Y quién es esta? I por X
seno de phi. ¿Qué es esto que está acá? I por R coseno de phi más I por X seno de phi. Obviamente todo dividido por B20. Esto, ¿saben quién es esto? No sé si ya lo vieron. Seguramente sí lo vieron. ¿Saben quién es esta expresión? Este pedacito que está acá. Ese pequeño pedacito es esa expresión. Vamos a ver que no tiene peso y la vamos a despreciar, por lo tanto la regulación termina siendo I2 R2 coseno de phi2 más I2 X2 X equivalente 2 seno de phi2 dividido B20. Así de simple es la regulación de la máquina. ¿Para qué nos sirve la regulación de la máquina? Bueno, porque si yo tengo la regulación de la fórmula de regulación, de esta fórmula puedo despejar esta B2 que tengo acá. Entonces, B2 es igual a B20, 1 menos la regulación. La regulación siempre es un porcentaje muy chiquitito, quiere decir que, obviamente, cuanto más grande sea la regulación, ¿qué va a pasar? Más caída de tensión voy a tener. Entonces, con esto yo puedo determinar el verdadero valor de la tensión en la carga. Bueno, acá tengo el diagrama fasorial con carga inductiva, como sería. Acá tengo el diagrama fasorial con carga capacitiva. Con carga capacitiva la corriente adelanta, ¿sí? Entonces a B2 le tengo que sumar I2 por R2, I2 por JX2, y acá tengo B20. Y con carga resistiva, todo en serie, y acá tengo el otro fasorial. ¿Qué ven de raro ahí? ¿Qué ven de raro? Para carga capacitiva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para carga capacitiva? ¿Cómo es la tensión de salida respecto de la tensión de entrada? Es mayor, ese es un problema, es mayor. Entonces, acá tengo la... ¿Ustedes chicos han trabajado con Octave? No. No, eso le iba a preguntar. ¿Los ejercicios de la guía con Octave se realizan? Yo se los voy a pasar porque yo tengo todos armaditos para hacer la graficación en Octave. Ah, Bien, nunca trabajaron con Octave. Nunca trabajaron con Octave entonces, ¿no? No, profe. Bien, vamos a ver si podemos hacer algo. No importa, esto está graficado con Octave. Bueno, esta es la regulación. Esta es la tensión de salida en función de las cargas. La azul es inductiva, la negra es resistiva y la roja es capacitiva. Capacitiva, fíjense que está aumentando por encima del 1, ¿qué quiere decir? Que voy a tener una tensión a la salida mayor que la tensión de entrada. Esto se da por un efecto magnetizante del núcleo por el tipo de carga. Y acá lo tengo la regulación, regulaciones que tienden a bajar, a ser positivas para resistiva y para inductiva, y a ser una regulación negativa para cargas capacitivas. Si yo acá tengo la regulación negativa, esto cambia de signo, y esto se me hace mayor que la tensión esta B20. Bien. Importantísimo la regulación, ¿por qué les decía? Porque si tengo regulaciones importantes, la caída de tensión en un extremo de una línea, como el caso de Alderete, que está en Edenor, es menor a los valores que están previstos que tengamos en nuestros domicilios, y ahí vienen los problemas de la caída de tensión. Con la regulación importante, es uno de los cálculos más importantes que usted tiene que hacer. Estoy determinando la verdadera tensión a la salida de mi máquina.
Ahora quiero calcular el rendimiento. A ver, ¿quién me lee el rendimiento? ¿De qué se trata? Cualquiera, ¿eh? Es un indicador fundamental para cualquier máquina que transforme energía, ya que expresa la eficiencia de esa máquina durante el proceso de transformación. El rendimiento se define como el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada al transformador. Este indicador se encuentra en valores de orden del 98% y 99% para máquinas de gran potencia y presenta alguna disminución a medida que lo hace la potencia de la máquina. Bien. Potencia de entrada, potencia de salida. Seguimos leyendo. Cualquiera. En la operación de un transformador se producen dos tipos de pérdidas. Pérdidas en vacío, producidas el núcleo de hierro, corresponden a pérdidas por histéresis y por las corrientes parásitas de Foucault. Están presentes aún con el transformador operando en vacío. Se las considera como pérdidas constantes, aunque como ya se mencionó, varían en función del valor de la tensión aplicada. Pérdidas en el cobre correspondientes a la potencia disipada en la resistencia equivalente de los bobinados del primario y secundario. Estas pérdidas varían con la corriente de carga, son nulas cuando el transformador está en vacío y varían con el cuadrado de la corriente de carga. Bien, entonces este sería el modelo equivalente para el cálculo del rendimiento. Fundamental que determinemos a qué tensión está conectado. La fórmula del rendimiento es 1 menos la sumatoria de pérdidas dividido la potencia útil más la sumatoria de pérdidas. Las pérdidas son las pérdidas de vacío más las pérdidas en el cobre, y de carga al cuadrado por R equivalente. Las pérdidas de vacío son P sub 0. Recuerden que son las pérdidas que habíamos medido. Las pérdidas que habíamos medido. La potencia útil es B2, tensión acá a la salida, por I2, por el coseno de Φ2. ¿Sí? Y el rendimiento se da cuando máximo, cuando las pérdidas de vacío se igualan a las pérdidas del cobre. Acá tienen la graficación de los valores de rendimiento para carga resistiva, para carga capacitiva y para carga inductiva. ¿Sí? Mayor rendimiento para carga resistiva. Bien, y con esto terminamos. Podemos ir haciendo ya ejercicios, ¿sí? Podemos ir haciendo los ejercicios. Yo esta presentación se las voy a cargar para que la puedan ver.